Ustedes saben, los centros de salud albergan una multiplicidad de equipos electrónicos y mecánicos que son fundamentales para la atención de los pacientes. En circunstancias extremas, las fallas de esos equipos equivalen a la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. En el piso 15 del Hospital de Clínicas se encuentra el Núcleo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de la República. Es un equipo interdisciplinario de médicos e ingenieros que trabajan coordinados en investigación biomédica, en el desarrollo de prototipos, en la enseñanza e investigación de técnicas y en el fomento de la producción nacional de equipamiento. Hoy, en esta nueva entrega de Ventana al Futuro, les propongo que conozcamos más a propósito de lo que hacen estos profesionales de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Medicina, allí, en el Núcleo de Ingeniería Biomédica. Para eso hemos invitado a Franco Simini. ¿Qué tal, Franco? Buenos días, Emiliano. 2 o 3 datos para ubicarlo. Franco Simini es ingeniero electrónico, profesor grado 5 con dedicación total de la Universidad de la República, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador de el Núcleo de Ingeniería Biomédica, desde hace unos cuantos años ya. Bueno, inició sus actividades en el año 85 con la Restauración Democrática y fue una respuesta a una necesidad del cuerpo clínico. Los médicos del Hospital de Clínicas necesitaban apoyo, instrumentos, modelos matemáticos para enfrentar determinados problemas de atención a los pacientes. Y ahí fue cuando surgió esa idea, esa posibilidad que ambas facultades tomaron con gran ímpetu y con gran entusiasmo, que fue el embrión de este trabajo interdisciplinario. Una idea que no es un invento uruguayo. ¿Qué antecedentes tiene en el mundo? ¿En qué medida se han nutrido ustedes de esa historia? Bueno, fue bastante coincidente, como pasa muchas veces, en que en distintos lugares del planeta se generaran experiencias similares. Y es una característica del estadio de desarrollo de la tecnología, que a medida que aumenta su especificidad, aumenta su complejidad, no puede ya ser resuelta por una sola disciplina. Uh-huh. Y es obligatorio hoy cada vez más los grupos de investigación en todos los ámbitos, no necesariamente en ingeniería biomédica, en todos los ámbitos son cada vez más interdisciplinarios. Entonces, ¿en qué medida ustedes trabajaron con ese aporte de afuera? Bueno, hubo aportes de afuera, de antecedentes de la Sociedad Brasilera de Ingeniería Biomédica, que en esos años se estaba fundando, en los años 80, que ya tenía experiencia en San Pablo, en el Instituto del Corazón, en los hospitales universitarios de Italia, donde yo había estado durante los años 70 y primeros 80 en Italia. Ya había grupos de investigación que tenían ingenieros y médicos. En Francia se llamaba el Génie Biomédical, era una cosa que ya existía, en esa interfase dialogada entre médicos e ingenieros. Hablemos del exterior, pero desde otro ángulo ahora. Estoy seguro que el oyente imagina que los equipos que vemos habitualmente en un hospital o en un sanatorio son equipos diseñados afuera de nuestro país. Sin embargo, acá ya hemos tenido nuestros propios desarrollos, ¿no? Más de 30 prototipos. ¿Podrías contarnos justamente de esta línea de trabajo? Bueno, en realidad la percepción que tiene el usuario de los sanatorios y hospitales es cierta, es verdad. La gran mayoría, por no decir la casi totalidad de los equipos biomédicos en uso en el Uruguay son importados. Y eso se debe a una diversidad de equipos muy grandes que hace que un pequeño país como Uruguay no pueda desarrollar los miles de equipos distintos que se necesitan en las distintas etapas de la atención, del diagnóstico, la cirugía, etc.
Los 30 prototipos son reales, son iniciativas de grupos interdisciplinarios de alguna cátedra de la Facultad de Medicina, nuestro grupo, a veces con otros grupos de la Facultad de Ingeniería, como puede ser el Instituto de Física. ¿Y cómo fue que existió ese espacio y que quedó como viable un esfuerzo de ese estilo, teniendo en cuenta lo que tú mismo mencionabas recién, como la escala de nuestro país no es la más adecuada para que acá se creen equipos? Claro, fue viable por la necesidad concreta que tenían los clínicos de resolver problemas. Es una característica de la universidad el de necesitar y dedicarse a la investigación. Entonces, no hay enseñanza universitaria si no hay investigación y extensión. Y en el caso de la ingeniería biomédica, el grupo clínico aspiraba a solucionar un determinado problema. Veíamos que desde la ingeniería se podían resolver esos problemas, esa chispa. ¿Pero no había una solución exterior ya pronta? Bueno, la condición para realizar un equipo en esas condiciones en el NIB es que no exista en el mundo una respuesta efectivamente disponible. Hay bolsones. Por supuesto, hay nichos que nosotros tenemos que aprovechar. De 10 preguntas o 10 consultas que recibimos, 9 las contestamos diciendo: compre este aparato de la General Electric, de Siemens, de cualquier equipo que podamos encontrar en el mercado. 1 de cada 10 tiene visos de originalidad, porque a nadie se le ocurrió, porque el mercado no lo tiene, y ahí es donde empezamos a estudiar y se genera una idea de prototipo. De cada 10 ideas de prototipo, también una es la que se lleva a la práctica. Por lo tanto, entre las un décimo de un décimo. Exacto. Veamos algún ejemplo concreto. Bueno, un ejemplo concreto podría ser el de la reducción de la presión intraabdominal cuando se vuelve excesiva en un paciente de CTI. Ahí los médicos, en este caso el doctor Francisco Praca, nos plantea un objetivo de reducir la presión intraabdominal sin recurrir al cirujano, como es habitual en este momento en esos casos. Los médicos tienen que descomprimir la presión intraabdominal para permitir flujo sanguíneo, etcétera, y poder seguir con el paciente con vida para poder combatir una infección o lo que fuera. Y ahí nos pusimos a trabajar sobre este problema de reducir la presión intraabdominal con métodos incruentos, no invasivos. Y la respuesta fue colocar una campana de acrílico apoyada sobre los apoyos óseos del paciente y hacer el vacío en esa campana, con lo cual el abdomen del paciente se vuelve como si fuera el abdomen de una embarazada, va como creciendo, leudando, como si fuera un pan que va leudando, y eso hace que la presión adentro del abdomen se reduzca muchísimo. Le ponemos un control automático con un catéter en la vejiga y tenemos un equipo que es una originalidad a nivel mundial. ¿Cuántos años tiene este desarrollo local? Está en este momento cumpliendo 8 años de desarrollo desde el inicio. ¿Y eso implica que se lo ha utilizado dónde? ¿Cuánto en Uruguay? Únicamente en el Hospital de Clínicas. Y ahí viene el segundo problema que me gustaría plantear, y es que en otras plazas, en otras circunstancias mundiales, ya estaríamos con 1 o 2 empresas que quisieran adoptar esa propuesta. Justamente, escuchando este ejemplo, la pregunta que venía a continuación es: ¿cómo no se lo transforma en un equipo médico comercializable, no? Bueno, que no sé, pueda escucharnos en este momento para apoyar esa idea. Toda investigación en la universidad y en especial en la Facultad de Ingeniería debiera tener su epílogo en la producción nacional. Por algo, la investigación aplicada es investigación aplicada. Tenemos que poder aportar soluciones para los problemas productivos, de salud, de educación de un país. Esa es la función básica de la universidad, que está bien descrita en su ley orgánica. Entonces, una vez que el prototipo, uno de esos 30 que estamos hablando, quizás sean más hoy en día, está probado y está aprobado por el grupo clínico,
viene la etapa de transferencia tecnológica. Y en eso justamente la Fundación Julio Ricardoni está muy activa buscando ese nexo con la industria, ese nexo con el sector productivo del país que podría tomar con grandes beneficios eventuales. Siempre hay un riesgo. Pero en este caso concreto, ¿esas gestiones existieron? Y la respuesta que se obtuvo fue no nos interesa, no hay inversores, no hay empresas a quienes les sirva pensar en la posibilidad de producir a escala mayor esta tecnología, venderla afuera, incluso del Uruguay. Claro, bueno, espero que alguien pueda desdecir a raíz de este programa, en el sentido de que hasta el día de hoy no ha habido respuesta positiva. Ajá. Y lo más llamativo... ¿Y eso es un problema del Uruguay o es un problema de este núcleo de investigaciones biomédicas y de la Universidad de la República? ¿Les estaría faltando, cómo llamarlo, no sé, marketing, capacidad de gestión? Sí, yo lo llamo el broker de transferencia tecnológica, una especie de Celestina que ponga en contacto los investigadores con las empresas productoras de bienes. Quizás faltaría más agresividad en este sentido, porque bueno, otros países tienen todo esto muy aceitado y es lo más normal. A tal punto que me da hasta vergüenza, pero tenemos conversaciones en curso para este equipo en especial con empresas del exterior que se han interesado en incorporarlo porque se dan cuenta que no existe y tenemos unos cuantos años de ventaja porque ya lo tenemos pronto. A nivel de prototipo, que no es para nada un producto industrial, faltan años entre el prototipo de prueba de concepto y uso inicial clínico y el que realmente llega al mercado son años, pero estamos en conversaciones y lamentablemente no es una empresa uruguaya. O sea que podría efectivamente convertirse este prototipo en un producto comercializable, pero a cargo de una empresa del exterior. Bueno, en este momento está en marcha eso. ¿Qué pasa con otros ejemplos? Yo tenía, por ejemplo, el dato de dono cardiofácil. ¿En qué consiste? Dono cardiofácil es una palabra bastante larga para significar un proyecto de extensión universitaria que nuestro grupo ganó en un concurso a principio de año de la Facultad de Ingeniería. Y en ese proyecto se busca probar 4 prototipos en 2 hospitales del interior, en Pando y en San José. Se van a instalar estas 4 aplicaciones de fomento, ayuda, registro de la actividad médica, que fueron 4 proyectos desarrollados con 4 grupos de estudiantes de ingeniería que han construido una respuesta a una necesidad sentida nuevamente por un grupo médico. ¿Podemos explicarlo mejor desde el punto de vista práctico, justamente? Uno de los 4 proyectos se refiere al seguimiento detallado, como si fuera un robot que ayuda al médico, el seguimiento de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una situación de muchas personas que es crónica, en el sentido que se mantiene en el tiempo, y la calidad de vida de esas personas depende del seguimiento muy preciso y muy constante que hace el sistema de salud con esos pacientes. Esto no pasa en forma óptima porque el médico y la institución de salud tienen muchas tareas y por lo tanto deja gran parte de la responsabilidad del seguimiento sobre el paciente. Y el paciente se olvida, deja pasar, su entorno familiar no contribuye, etc. Esta aplicación es una aplicación en manos del paciente y de sus cuidadores más cercanos, o sea, empodera al paciente y tiene una lógica interna que refuerza el seguimiento del paciente. Cada tanto le pide el peso, lo felicita para su cumpleaños, le hace una pregunta de su dieta, lo que hizo el día anterior, y ese robot funciona como intermediario entre los pacientes y el equipo médico, que recibe solo los datos significativos para tomar acciones también significativas en el seguimiento del paciente, llamarlo, citarlo, etc. Robot, decías, es una aplicación, podríamos también denominarla. Es una aplicación. ¿Dónde opera? ¿Dónde se instala? Y se instala en donde se instalan las aplicaciones web, es decir, en un servidor nacional bajo la
la égida de salud.ui, que como ustedes saben es el programa de la GESIC para la historia clínica electrónica generado por el Estado mediante un préstamo del BID. ¿Y del lado del paciente? Y el lado del paciente es el celular inteligente y la aplicación web. Esta es una de las 4 aplicaciones que se van a instalar. Veamos las otras. Otra es el fomento de la donación de sangre, el registro de las dosis y su trazabilidad en donación de sangre y transfusión. Es un sistema que empodera nuevamente a la persona, porque no es un paciente, somos todos usuarios de Hemológica, así se llamó este sistema. Hemológica es un carné de las instancias en las cuales cada uno de nosotros como ciudadanos hemos donado sangre. Y ahí también hay inteligencia atrás que evita que uno done demasiada sangre, aunque se presente en distintos lugares, que el análisis de sangre hecho en un lugar pueda ser visto y considerado en otros bancos de sangre, y que en caso de complicaciones, la sangre donada a un paciente que generó complicaciones pueda ser trazado, naturalmente respetando la confidencialidad de los datos de cada persona y demás, pero puede ser de utilidad hacer la trazabilidad de la sangre. Eso es lo que nos han planteado los hematólogos que han dado origen a este proyecto. Y brevemente, las otras 2 partes. Y las otras 2 partes son muy sencillas y se refieren al autoagendado de la consulta médica, para que la consulta esté siempre ocupada con todos los turnos disponibles y permitir un manejo automático de las listas de espera. La lista de espera de los pacientes es importante manejar en tiempo real y que lo haga nuevamente una inteligencia de informática médica que le dé la oportunidad a un paciente antes de tener que esperar 2 o 3 meses en caso de que otro haya dejado libre un turno. Pero entonces, a ver, para pasar en limpio, ¿estamos hablando de 4 aplicaciones o de una sola? Son 4 aplicaciones y van a ser, se llaman SAMI, SAREM, Hemológica y CIMIC, son las 4 aplicaciones, hechas por 4 grupos de estudiantes distintos y que en este momento una veintena de estudiantes de segundo o tercer año que no los han desarrollado van a ser la fuerza de choque, la que va a ir en una tarea de extensión universitaria a las salas de espera, a las salas de enfermería, en los consultorios médicos, a enseñar a usar estas 4 aplicaciones y tener, por lo tanto, una prueba de campo de sistemas nuevos que han sido desarrollados de esta manera. ¿Cómo es el proceso previsto entonces? ¿Cómo son los tiempos que vienen? ¿Cuáles son las etapas? Lo que está previsto es la enseñanza de estos sistemas a las personas que los tienen que utilizar, primero que nada. Segundo, el uso, la obtención de un feedback por parte de los sistemas que están siendo utilizados y el primer paso para la transferencia de esas aplicaciones a nuevas empresas que se puedan constituir alrededor de esos prototipos o la absorción por parte de otras empresas interesadas. Nuevamente volvemos al epílogo de las investigaciones que nosotros buscamos activamente que se dé en el mundo productivo. Para terminar, este pantallazo rápido, que es lo que podemos hacer en una conversación de esta duración, ¿cómo es el equipo que trabaja en el NIB, el Núcleo de Ingeniería Biomédica? Bueno, es una docena más o menos de docentes de formación, la mayoría de ingeniería en computación, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y médicos, otro personal de la salud como docentes en registros médicos, docentes en rehabilitación, hay muchos equipos en desarrollo en la parte de estudio de los movimientos de las articulaciones. Las aplicaciones son varias y nacen todas de esa interacción entre distintas disciplinas. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Franco Simini, que es director del Núcleo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de la República. Con él vamos a retomar en cualquier momento, supongo, la charla, porque estas aplicaciones, me parece, despiertan mucha curiosidad. Sería bueno también saber qué pasa con la relación
con el interior del país, ¿no? De una institución como esta. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con Salto, con Paysandú? ¿También se trabaja en esos otros lugares? Por supuesto, hay una iniciativa, no sé si paralela, hermana o complementaria, que es la licenciatura en Ingeniería Biológica, que se hace en la regional, en el centro de Paysandú. Ajá. Se llama así. Su director es Juan Cardelino, un docente que ha trabajado con nosotros y que ahora está aglutinando también en forma interdisciplinaria algo un poco más general que se llama ingeniería biológica, donde hay aplicaciones para el agro, para la industria alimentaria, no solamente los aspectos médicos. Tenemos otra punta entonces para retomar en cualquier momento. Por supuesto. Por hoy, gracias Franco, hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta luego. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.